Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Conversaciones sobre Educación, un proyecto que surge de la iniciativa de dos instituciones, el Colegio de Licenciados Filosofía y Letras de la Comunidad de Madrid y la Universidad Distancia de Madrid, UDIMA. Mi nombre es Aurora Centellas y soy profesora de Educación en los grados de infantil, grado de primaria y máster en secundaria. El título de la conversación de hoy, Desafíos de la educación inclusiva en el aula, está en manos de dos grandes expertas, amigas y compañeras. Natalia Sánchez es maestra infantil y psicopedagoga. Actualmente dedica su labor docente como docente en la Universidad Distancia de Madrid, en el Departamento de Educación de la UDIMA y dirige el máster en formación del profesorado de educación secundaria. Buenos días, Natalia. Hola, buenos días, Aurora. Y también tenemos a Alba García. Ella es doctora en Educación y directora del Máster Universitario en Educación Inclusiva y Personalizada de UDIMA. Buenos días. Dos expertas, buenos días, Alba, dos expertas que tienen muchas cosas que decir sobre la importancia de la educación inclusiva, su situación actual, sus desafíos. Ellas serán las que pongan el broche final a este ciclo de conversaciones sobre educación. Empezamos porque queremos escucharles. Es un tema demasiado apasionante como para dejarlo pasar en este ciclo que iniciamos ya en el mes de enero. Empezamos con ¿por qué es tan importante la educación inclusiva en estos momentos? Bueno, yo creo que la educación inclusiva ahora mismo es una realidad que se está dando en las aulas de todo el mundo. En España sí que es verdad que siempre vamos un poquito más retrasados con el resto de Europa, donde quizás empezó también antes, entonces es lógico, pero actualmente estamos viviendo unas aulas realmente inclusivas en las que tenemos una diversidad en todo su amplio espectro. Y por tanto la formación de los docentes y la información que nosotros podemos transmitir tanto a los profesionales como también a la sociedad, pues tiene que ser esa, ¿no? La de la inclusión, qué significa, qué es y cómo llevarla a cabo. Sí, porque sobre todo es verdad que tenemos cada vez más diversidad en las aulas, pero cuesta llegar a esa inclusión, ¿no? Es real. Está ahí la diversidad, pero muchas veces no se sabe qué hacer con ella ni cómo actuar, ¿no? La inclusión está por ley, vamos a meterles todos en el mismo aula, pero luego la formación del profesorado, a ver qué hacemos con ella, ¿no? Es una pata de la mesa que todavía no se está trabajando lo suficiente. Sí, efectivamente, es verdad que nos dan pinceladas cada vez más, venimos viendo en las últimas legislaciones que cada vez se habla más, se incluyen más palabras muy relacionadas, ¿no?, con todo lo que es la inclusión, el diseño universal de aprendizaje, la diversidad, la atención a las necesidades individuales de cada alumno, pero también es verdad que nos falta el cómo, ¿no? Nos falta mucha formación e información, porque sí que es verdad que antes era algo que se escondía, que no estaba dentro de la educación reglada. Los que hemos estudiado ya hace bastantes años, es verdad que no nos encontrábamos esa diversidad que ahora mismo se pueden encontrar los más pequeños, que tienen una riqueza con la que van a crecer y que van a, por supuesto, plasmar luego en la sociedad. Que nosotros no nos hemos encontrado, pero claro, los docentes que hay actualmente son de esa época y necesitan no solamente una formación específica, sino esa información y esa normalidad que es un poco a la que intentamos tender. Sí, sobre todo porque esa formación muchas veces se limita al decir, venga, ¿qué es la diversidad?, ¿no? Incluso fallando en la concreción de qué es esa diversidad, ¿no? Porque hay veces que simplemente se señala la diferencia, ¿no?, etiquetándola, y dejamos un poco de lado que esas diferencias individuales son parte de la diversidad humana, que esa diversidad somos todos. Claro, y partiendo de ese error de base, luego se va deconstruyendo la realidad de lo que es la inclusión, que hace alusión a todos, no solamente a un determinado perfil de estudiante que tenga necesidades educativas especiales, necesidades específicas de apoyo educativo, que al final todo eso son etiquetas que ponemos y que lastran precisamente la inclusión, porque estamos señalando a un determinado colectivo de estudiantes frente a otro. Entonces, mientras hagamos eso y señalemos y etiquetemos, no vamos a estar incluyendo realmente a todos y mencionando que todos somos parte de esa diversidad. Entonces, eso es una lacra que tenemos que acabar cuanto antes con ella, porque estamos lastrándolo mientras señalemos.
Sí, vamos es a verdad estar que teniendo un la gran ruptura problema. del estigma actualmente, yo creo que estamos en vías de ello, porque ahora mismo las situaciones de aprendizaje ya se intenta que sean todas ellas que atiendan, ¿no?, a la diversidad del alumnado, que se basen en los 3 principios del DUA para que no tengamos que hacer una adaptación individual, sino que esa adaptación esté ya planteada desde el inicio, pero que realmente venimos de una tradición, ¿no?, en la que hacíamos una programación ordinaria con un apartado de atención a la diversidad, y parecía que la atención a la diversidad efectivamente era para esos pocos, cuando la diversidad, pues nosotros somos diversos en este grupo de 3 y bueno, en realidad la diversidad somos todos, la sociedad es diversa y por supuesto un aula pues es diversa y debemos atender efectivamente a todos como diversidad que son. Claro, es que además ese es un error que está incluso en la legislación que tenemos, porque apuesta por el diseño universal de aprendizaje para adaptarse a esa diversidad, pero sin embargo sigue dejando la puerta abierta a realizar adaptaciones curriculares Sí. individuales. Y eso es una contradicción, porque si hacemos un buen diseño universal de aprendizaje no es necesario hacer adaptaciones curriculares posteriores, porque ya estamos adaptando el currículo para que todos puedan acceder. Exacto, lo estamos haciendo más accesible de entrada, pero bueno, yo creo que también tardaremos en acostumbrarnos a hacer efectivo, ¿no?, o real ese DUA para que realmente en nuestra cabeza quepa una programación accesible, abierta para todos, independientemente de las necesidades que tengan o los gustos o las preferencias personales. Claro, porque además esas necesidades pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Por eso es importante, sobre todo, conocer al alumnado que tenemos delante, conocer sus intereses, sus motivaciones, pero también sus conocimientos previos, que muchas veces esa evaluación inicial se pasa por alto, ¿no? O no activamos esos conocimientos previos que tienen. Entonces, realmente no estamos valorando ese punto de partida, que luego debemos adaptarnos a él siempre para ir construyendo precisamente el aprendizaje de cada alumno en base a esos conocimientos, y no todo se tambalea, no hay andamiaje posterior que podamos construir de forma correcta sobre una base sólida, ¿no? Entonces, esos conocimientos previos también hay que valorarlos en ese diseño universal, que es parte de esa evaluación que también debe ser inclusiva y que debe abordar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, desde el inicio hasta el fin. Sí. Y esa parte también de evaluación queda ahí un poquito relegada a los que lo quieran hacer, porque en realidad tampoco es algo que se indique específicamente que debamos partir siempre. Sí que se dice que tiene que haber una educación significativa, entonces entendemos que para que sea significativa tenemos que saber lo que saben antes, pero yo no me quedaría también solamente en lo que ellos saben, sino de dónde partimos, o sea, porque tú puedes tener unos conocimientos, pero sin embargo luego aprender de una forma o tener preferencias para, yo qué sé, para demostrar tus conocimientos de otra forma, y todo eso nosotros lo tenemos que saber y tenemos que conocer a nuestro alumnado previamente para que luego realmente nuestras sesiones de aula se adapten a todos y sobre todo no solamente se adapten a nuestro alumno al inicio de curso, que es cuando hemos hecho esa evaluación, sino que se pueda adaptar a cada uno de nuestros alumnos a medida que va pasando el tiempo y ellos van cambiando, van madurando, sobre todo, por supuesto, me voy a etapas iniciales como educación infantil, donde van cambiando mucho en un mismo curso, entonces es cuando tenemos que estar, yo creo, los maestros con una visión más abierta, más flexible y también más empática, ¿no?, en cuanto a todos ellos. Claro, es que eso que mencionabas son estilos de aprendizaje que también hay que llevar a la parte de evaluación. Exacto. No podemos hacer café para todos y un examen escrito, porque ahí hay alumnos que no van a poder demostrar todo lo que saben, porque no van a poder expresarlo de forma correcta a nivel escrito. Entonces, hay que diversificar también esa evaluación, es importantísimo, porque si no, no les estamos dejando, como digo, expresar lo que saben. No podemos valorarlo de forma justa ni equitativa, ni real, porque no vamos a permitirles hacerlo. Entonces hay que darles también diversas formas y diversos medios para que puedan expresar eso que saben, esas competencias, esos conocimientos. Es esencial, porque esos estilos de aprendizaje no solo están en cómo reciben la información y cómo aprenden, sino también en cómo pueden mostrar ese aprendizaje. Entonces, cómo la procesan y luego también cómo la demuestran. Eso es. Y eso es verdad que muchas veces nos pasa que nos vamos fijando en una programación, en cómo lo voy a hacer, ¿no?, desde el inicio hasta el final, pero justamente esa pata de la evaluación yo diría que es una de las más olvidadas en la educación, porque nos parece como
voy a hacer esta dinámica y esta metodología que es muy abierta, flexible, inclusiva, y me voy a ir adaptando a los alumnos. Y luego, ¿cómo les vas a evaluar? Bueno, pues con esta rúbrica, este diario de observación y estos instrumentos. Y es como, pero si todavía no has, o sea, estás siendo muy flexible en la metodología y se te está olvidando ser flexible también en la evaluación. Entonces yo creo que también el cambiar ese paradigma, a ver, que yo lo entiendo, que venimos de una tradición, sobre todo en España, muy movilista, muy rígida, de métodos muy cerrados y muy transmisivos, pero yo creo que ya sabemos lo suficiente como para empezar a pensar y a repensar en la evaluación. Sí. Bueno, es que habéis abierto un tema, muchos melones, pues, sí. Programación, formación, evaluación. Programación es el lugar que es realmente la clase, ¿no? Una programación es la clase y lo que hay dentro de la clase. Yo siempre digo, o hacía, o cuando daba clase, llevas una sandía a la clase partida y preguntas qué es eso, y un grupo de gente se te queda mirando, de niños, diciendo, ¿y la profesora qué hace? Pero cada uno te va a dar una visión de esa sandía dependiendo de lo que hay a su alrededor, de lo que sabe, de lo que entiende con respecto al mundo, a su espacio, y eso es lo que te va a dar la pauta para programar en función de cada una de las personas que hay. Cada uno tendrá sentido crítico, desarrollará ese pensamiento crítico a partir de lo que le estás dando, ¿no? Es que habéis abierto un melón tremendo, o sea, esto no puede durar media hora. Y luego la formación es muy importante. Es muy importante y nosotros, yo creo que no estamos acostumbrados a esa formación. La formación, según lo veo yo, ¿no? Cuesta a veces. Nos cuesta a los profesores formar, sí, cuando realmente tiene que ser parte de nuestro trabajo, el formarnos continuamente, ¿no? Sí, yo creo que estamos acostumbrados a que nosotros tenemos una formación inicial que la verdad es que es bastante completa y toca bastantes ámbitos, sobre todo cuando estamos hablando de necesidades o de atención a la diversidad, y estamos como esperando a tener en nuestra clase un alumno con ciertas características para entonces formarnos específicamente en ese alumno, porque claro, centrarnos en todas las casuísticas que pueden ocurrir en un aula a lo mejor puede ser una formación de años, pero yo creo que no deberíamos esperar a que aparezca, ¿no?, nuestro alumno para ponernos, porque sí que es verdad que luego ese aula está ahí, empieza y son todos los días, son todas las horas y al final el instrumento de trabajo somos nosotros. Entonces la formación no solamente inicial en la que pues, realmente se da una serie de pautas sobre cómo se puede hacer o lo que se puede hacer, luego una formación específica y continua o un reciclaje, por así decirlo, yo creo que debería ser fundamental. Sobre todo, yo con todos los maestros en activo con los que hablo es la mayor carencia que ellos detectan, que cada vez se tiende más a una inclusión real, pero los recursos, sobre todo en materia de formación, ellos no saben muchas veces cómo reaccionar o a lo mejor les faltan recursos. Hay centros que están muy bien dotados y hay otros centros que no tienen los recursos necesarios. Estamos hablando de espacio, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de personal, estamos hablando de conocimientos que no tienen realmente los recursos para atender a esa diversidad que por ley sí que tiene que estar en ese aula. Entonces, claro, al final el único perjudicado en este caso va a ser ese alumno y por supuesto el profesor que se lleva esa preocupación de no estar haciéndolo bien. Exactamente, es que al final hemos empezado la casa por el tejado, yo siempre lo digo. Han puesto por ley que tenemos que ser inclusivos, que toda la diversidad tiene que estar en las aulas de aquí a cada vez menos tiempo, ¿no? Dijeron 10 años, pero ya va corriendo varios y los recursos siguen sin estar. Todos los que acababa de comentar Natalia, no tenemos esos recursos, entonces los profesores están solos frente a todo eso que deben atender y que al final no solo es esa diversidad, ¿no?, con todas sus características, sino que también tienen que hacer otras labores que les estamos pidiendo y que se inundan al final en documentación, sí, y en papeleo, en burocracia, que todo eso también deberíamos pensar en agilizarlo y que no robe tanto tiempo al profesorado respecto a eso, ¿no? Y la formación, es que hay que revisar qué hacemos en esta formación inicial docente. Si queremos que estén preparados para atender a la diversidad, habrá que pedir, ¿no?, que realmente esa formación incluya unas fuertes asignaturas
que puedan atender, que enseñan al profesorado el cómo, que hablábamos antes, cómo atender a esa diversidad, qué tienen que hacer, no solo esos signos de alarma. Exacto. Que nos pueden hacer ver pues, que algo raro está pasando, ¿no? que vamos a hablar con el orientador para ver, ¿no? qué puede haber, qué no. Porque dentro de esas etiquetas que después se suelen poner, ¿no? a nivel de diagnóstico, que yo no digo que no faciliten, por supuesto que facilitan, ¿no? Cualquier diagnóstico te facilita, pero a veces nubla un poquito la visión de que realmente dentro de ese diagnóstico hay muchísimo espectro. Un alumno con TEA puede ser totalmente diferente de otro, por ejemplo, ¿no? Absoluto. Entonces, al final, tenemos que incrementar el número de asignaturas que preparan a nuestros profesores para esa diversidad, porque es que si no, no van a saber cómo hacerlo. Entonces, requiere también una reestructuración del sistema educativo en general y además de formación inicial. Hay que potenciarlo, potenciar los recursos y potenciar la formación. Sin eso, no vamos a poder realmente llevar a cabo lo que se pide desde la legislación y lo que se debe hacer, ¿no? Que es atender a las necesidades educativas personales de cada estudiante que tenemos en el aula. De todos, no solamente que nos lleve a la discapacidad o a que no estamos hablando de eso. Sí. ¿Hay incomprensión por parte de la sociedad, de las familias, de los profesionales? Yo creo que hay desconocimiento. No es que no se quiera comprender a las personas diferentes, sino que hay desconocimiento. Es lo que decía antes, al final han estado ocultos, ¿no? por así decirlo, durante mucho tiempo en centros educativos especiales, pero también antes de los centros educativos no había un sistema educativo para todo aquel que tenía dificultades para aprender, sino que se abordaba desde un plano médico. Entonces, en esos casos hay mucha gente que todavía convive en la sociedad que no ha conocido esos casos. Tú a lo mejor le dices a una persona que un niño está dentro del espectro y se imagina, ¿no? ciertos rasgos con unas estereotipias, unas ecolalias, y sin embargo ve a otra persona que es perfectamente funcional y dice, no, esa persona no puede estar dentro del espectro. Sí, porque el diagnóstico ha cambiado, los instrumentos se han sofisticado mucho, ahora mismo hay una detección bastante más precisa de la que teníamos antes y todas esas personas integran la sociedad y no sabemos. Yo misma me incluyo y estoy en este campo y muchas veces me sorprendo a mí misma porque no sabes de dónde vienen ciertas reacciones, ciertos comportamientos en público y por tanto de ahí viene una cierta incomprensión. Se quejan muchas familias con niños pequeños, la queja es vamos a un sitio público y tildan a mi hijo de maleducado cuando a él lo que le pasa es pues, que tiene X discapacidad, ¿no? Y hay miradas, hay reprobación, hay reproches, hay restaurantes que te dicen, no, mira, no puedes estar. Entonces, claro, ¿cómo le vas a sociabilizar? ¿Cómo le vas a enseñar a hacer las cosas que va a hacer cuando sea un adulto funcional si realmente la sociedad muchas veces les está apartando con esas miradas, con esos reproches o con esos comentarios que ellos escuchan? Sí, es que lo principal, perdón, al final es avanzar hacia que no sea necesaria la inclusión, que al final todos seamos una sociedad inclusiva, pero sin esa palabra después, sino simplemente que esa sea la normalización real. Y muchas veces pasa lo que está diciendo Natalia, ¿no? Que la propia sociedad no está acostumbrada a tratar con personas que tengan una diferencia respecto a ellas mismas, sea cual sea esa diferencia, pero no están acostumbradas. ¿Por qué? Porque antiguamente, si echamos la mirada atrás, no estaban en las aulas, no estaban en los trabajos, no estaban ni siquiera fuera en la calle. Muchas veces se les ocultaba, como dice Natalia, en las casas, se evitaba que salieran, por eso, ¿no? Por miedo, por la incomprensión que decía Aurora, también pues eso, de la sociedad, ¿no? De las miradas, ¿no? O la lástima, ¿no? Que muchas veces sienten otras personas, ¿no? Sobre sí, las miradas de claro. pena. Y las barreras arquitectónicas también, que ahora yo creo que estamos bastante avanzados aquí en nuestro país, pero... Sí, pero aún así sigue habiendo muchísimas barreras, que también es otro de los puntos que no se llega a comprender del todo, que la barrera o la dificultad no la tienen siempre las personas que tengan alguna dificultad, sino que muchas veces es externa. Y ahí a nivel de educación tenemos precisamente la primera prueba de ello, ¿no? Que si el currículo no es accesible, no les permite aprender. Con lo cual también es una barrera a nivel educativo, curricular. Tenemos barreras arquitectónicas, barreras espaciales, barreras de 1000 tipos, ¿no? Incluso barreras actitudinales también. Y de aceptación de esa diversidad que impiden que podamos seguir avanzando.
pero sobre todo, si nos centramos en el tema de hoy, que es la educación, el diseño universal de aprendizaje precisamente es uno de los puntos cruciales en ese sentido para romper esa barrera, para que todos puedan acabar aprendiendo, porque si no, no van a poder seguir adelante en el sistema educativo. Vamos a ir para atrás. Sí, de hecho se ve en los números muchas veces cuando vemos que en secundaria el mayor fracaso escolar y el mayor abandono se da precisamente en aquellas personas que tienen más dificultades para aprender. A ver, tenemos que tener en cuenta que a lo mejor en educación infantil ya es una realidad porque por su identidad siempre ha sido un poco más competencial, más abierto, más flexible, porque tienes niños muy diversos dentro de las aulas y es como que estás acostumbrado a trabajar así. En educación primaria ha costado un poco, pero también se va transmitiendo, ¿no? esa adaptación, esa flexibilidad, y de repente cuando llegan a secundaria se encuentran con las verdaderas barreras para continuar, no solamente para aprender, sino también, como comentaba Alba, para expresar lo que han aprendido. Y ya no te digo cuando llegan a la universidad. Claro, ahí ya... Luego ya el que llega a la universidad realmente es meritorio, no solamente por el esfuerzo que ha tenido que hacer, sino por todas las barreras que ha tenido que salvar, y muchas veces con una familia detrás que se ha dejado la vida en ello. Totalmente, pero ese es otro de los puntos, ¿no? Que cuando llegamos a la universidad es como que se olvida, ¿no? Y como que el profesorado se entiende de tener que atender a la diversidad cuando sigue estando. O sea, todos los alumnos que tenemos en la universidad son diferentes y hay que seguir proporcionando esa atención. Y yo siempre lo digo que no tenemos al profesorado universitario formado. Tenemos expertos, tenemos especialistas en su materia, pero no especialistas en didáctica, que permita luego realmente pues, ofrecer estrategias, diversas, recursos, instrumentos para que realmente puedan aprender. Hay personas que son muy buenas en lo suyo, en su campo, expertos maravillosos, pero que luego no saben transmitirlo de forma adecuada para que puedan aprender, ¿no? Y que tenemos luego pues eso, tasas altísimas de suspensos, y el profesor se piensa que lo hace maravillosamente bien porque es muy exigente. Claro, porque es que soy muy exigente y el alumnado no sabe lo que yo sé, ¿no? No se está esforzando aquí. Y oye, pues háztelo mirar y entonces mira a ver si realmente lo que tienes que hacer es enseñar de otra forma para que tu alumnado deje de suspender, ¿no? Y comience a probar. La autoevaluación, es verdad que llegado a ciertos niveles, la autoevaluación del profesorado también se empieza a caer un poco más. Dejas de estar supeditado a las miradas de las familias quizá y empiezas a ver la relación un poco más unidireccional y por supuesto pues no atiendes a la diversidad. Sí. Bueno, es una pena. Hay un periplo educativo que parece que termina en primaria o en secundaria, pero seguimos estudiando, seguimos formándonos y no se puede cada olvidar. vez más, además. Efectivamente. Sí, es que llega incluso a la empresa, a su propio trabajo, Claro. luego necesitan esa formación, necesitan esos apoyos laborales para integrarse dentro del propio trabajo, para saber qué labores tienen que hacer, porque o sea, tanto la universidad como luego el empleo son dos barreras que tenemos ahí también tremendas para las personas que tienen alguna diferencia o que tienen alguna dificultad. Luego no hay ese apoyo para que sea luego realmente un entorno inclusivo a nivel laboral. Entonces, vamos poco a poco, es verdad que vamos avanzando, ¿no? Vamos diciendo, venga, vamos a apostar por la inclusión, ¿no? A nivel de etapas obligatorias. La universidad ya llegará, el empleo ya llegará. Entonces, es como que vamos atendiendo y avanzando en España por parcelitas. Por parcelas. Pero vamos avanzando. Vamos avanzando, que es bueno. Sí. La casa por el tejado, pero vamos avanzando. Bueno, esta conversación, desafíos de la educación inclusiva, tiene retos, ¿no? ¿Qué retos tenemos por delante? Pues todos los que hemos ido diciendo, que yo creo que no han sido pocos, ¿verdad? Sí. La verdad es que hemos tocado, sí, yo creo que el título le viene al pelo a todo lo que hemos estado diciendo, porque realmente esos son retos, son desafíos que nosotros tenemos ahora mismo como sociedad y como educadores, ¿no? Tenemos un reto de formación, un reto de información, un reto de adaptación de espacios, de tiempos, y sobre todo de adaptación de nuestras propias miradas, porque en el momento en que empezamos a ver, porque ha sido muy sutil, lo ha dicho Alba, pero realmente es un detalle sutil que cambia mucho el paradigma con el que nosotros podemos mirar a la diversidad, y es que muchas veces las dificultades no las tienen ellos, sino que se las provoca el ambiente, se las provoca la forma de enseñar, se les provoca, ¿no? Y entonces siempre decimos, no, esta persona tiene dificultades, y en realidad la dificultad no la tiene él,
les estamos suponiendo los demás una dificultad, sí, yo siempre lo digo eso, que al final hablamos de dificultades de aprendizaje cuando deberíamos hablar de dificultades de enseñanza. Yo siempre es algo que repito en mis clases una y otra vez. Tenemos que mirarnos nosotros. Cuando algún alumno no aprueba, cuando algún alumno tiene alguna dificultad, vamos a mirar qué está pasando y qué estamos haciendo nosotros mal, porque seguramente esté en nosotros el error y no en el estudiante. Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo podemos motivarle, cómo podemos despertarle el interés, cómo podemos involucrarle de forma activa, ¿no? Cómo podemos engancharle, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en secundaria, se ve muchísimo, ¿no? Es que no quieren venir a clases, que no prestan atención, es que no hay manera de que atiendan, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Pero ¿les estás motivando? ¿Estás despertando su interés? ¿Les estás haciendo que se activen, que formen parte de la clase, que participen? ¿O les estás dejando ahí sentados como muebles? Vamos a mirar, ¿no?, un poquito qué estamos haciendo. ¿Conoces a tus estudiantes? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Qué? Sí, yo creo que esa formación en secundaria, por centrarnos en esa etapa, pues quizá debería ser un poco más profunda. Ahora mismo tenemos la habilitación, que es el máster de secundaria, que yo dirijo, y es una habilitación que es de 1 año o de 18 meses, para personas que a lo mejor no han estado en un centro educativo desde que ellos estudiaron. Entonces yo creo que es una formación básica, que sin ella, pues claro, no estaría bien ir a un centro, porque realmente te faltan las herramientas pedagógicas, pero sí que es verdad que a mí se me queda corto en cuanto a muchas cosas que luego ellos, si es que ellos mismos lo ven, llegan a las clases y tienen que estar haciendo formación a la vez que están dando clases. Entonces, claro, esos chavales de los primeros años no van a recibir lo mismo que los de los últimos años, aunque también es verdad que no van a tener el mismo entusiasmo y las ganas con las que entra un profesor novato que cuando ya llevamos unos años y tenemos otro tipo de experiencias. Entonces, bueno, yo creo que hay, como ha comentado Alba, la formación del profesorado es fundamental. Ahora mismo estamos en vías de desarrollo, pero creo que debería seguir repensándose y remodelándose para que todos aquellos que lo están haciendo bien, que hay muchos, sean los que sobresalgan y los que puedan enseñar a todos aquellos que, pues por falta de formación o por falta de ideas o por desconocimiento de que eso puede encontrarse dentro de un aula y se tiene que hacer así, no como a mí me han enseñado, sino como realmente se enseña ahora, porque la sociedad pues ha cambiado, la inclusión es una realidad y necesitan actualizar todos esos conocimientos, ¿no? Sí, es que al final tanto remodelar la formación inicial como la permanente es importantísimo, porque la permanente también debería llegar a ser en algún punto obligatoria, porque si no tenemos al final dinosaurios, como yo les llamo, ¿no?, que no quieren actualizarse, que ellos hacen las cosas a su manera y ya está, ¿no?, y nadie les puede echar de su puesto, ¿no?, si son funcionarios, y habría que obligarles a renovarse, a formarse en esa diversidad que muchos desconocen, que muchos además no quieren ni siquiera trabajar con ellos y rechazan, y hay que obligarles a formarse, ¿no? Entonces, yo creo que esa formación hay que poner el foco tanto en la inicial como en la permanente, y luego dotar de recursos. ¿Cómo no vamos a dotar de recursos si no aumentamos el personal? O sea, por ejemplo, vital, ¿no?, que haya 2 profesores por aula, uno pues puede ser más tipo tutor o lo que sea, ¿no?, y el otro más de apoyo, pero es como funciona en otros países, hay 2 profesores por aula para que se pueda trabajar bien y personalizar y atender. Entonces hay que dotar de recursos materiales, humanos, aunque está mal lo de denominar a las personas recursos, pero bueno, eso sería otro melón muy grande que abrir, así que vamos a dejarlo para otra ocasión, ese melón. Es que os estoy oyendo y si queréis sacamos más melones. Hemos hablado de la evaluación tan importante y la evaluación entre profesores, qué importante es eso, ¿no? Y cuánto se aprendería y qué rico es, ¿no?, el alimentarse de lo que hacen los otros, el poder tú comunicar lo que haces y evaluarte y dejar que te evalúen las personas que están contigo y que forman parte de... y abrir las aulas y que al final sea también un proyecto de centro y que se pueda compartir entre un aula y otra, que se puedan hacer proyectos internivelares, romper al final toda esa barrera que tenemos también, que es a nivel de currículo, porque lo tenemos todavía muy fragmentado por ley, de materias, tiempos, ¿no?, el horario escolar, ¿no?, ahora damos a primera hora lengua y después damos mate, ¿no?, y luego pues hay muchos centros, incluso en España, que ya no están trabajando así, ¿no? Y fuera ni te digo, o sea, bueno, no, hay que romper con ese horario, porque muchas veces si hacemos un proyecto podemos estar trabajando
diversas cosas a la vez. Podemos estar trabajando lengua, matemáticas, conocimiento del medio y lo estamos haciendo al mismo tiempo, sin necesidad de tener esa parcelización de horas. Entonces, hay que romper con ese pensamiento que tenemos, ¿no? De estructura de horarios, de esta es mi aula, ¿no? Y no me muevo en mi espacio, ¿no? Deja entrar a otros estudiantes, igual que la parcialización por edad, ¿no? No necesariamente tienen que estar los niños, es que en infantil es demencial, por ejemplo, ¿no? Que tengan que estar de 0 a 1 y tenemos al que anda, con el que gatea, con el que está en la cunita, que... O sea, pues bueno, pues no, solamente si este ya está andando, pues ¿por qué no le ponemos, ¿no? Con los que ya anda y pueda estar aprendiendo con otros? O madurez también intelectual. Claro. Y además y en función de cada momento. Es que a lo mejor ese niño que ya está andando pues tiene otros aspectos que necesita desarrollar más y necesita bajar un poquito de nivel. Depende del área, depende de... Claro, tiene que ser algo que sea abierto y que los niños puedan estar cambiando de ambiente y de lo que necesiten. Darle a cada uno lo que necesita. Efectivamente. Personalizar la enseñanza. Efectivamente, personalizar la enseñanza. Qué bonito. Yo es que me voy a poner a hacer el máster en educación inclusiva y personalizada con nosotras. Y personalizada, de verdad. Da gusto escucharos. Madre mía. Gracias a cuántas cosas hay que aprender, cuántas cosas hay que aprender y cuántos desafíos hay que... Formarse y seguirse formando y nunca dejas de aprender. Eso y luego estar en el aula, porque nosotras aquí lo decimos, pero luego el día a día de los maestros en el aula es muy duro, sobre todo para aquellos que, aun teniendo todos los recursos que necesitan, es duro. Muy difícil. Es duro a nivel personal, a nivel emocional y luego a nivel de reconocimiento también. Es complicado y yo la verdad es que agradezco y admiro mucho a todos aquellos que no paran de intentarlo, tengan o no tengan los medios necesarios para hacerlo. Sí, porque actualmente no los tienen y se están enfrentando a esa realidad. Y hay niños que salen adelante gracias a ellos y bueno, digo maestros, pero por supuesto a todos los equipos psicopedagógicos, a los orientadores, hacen una labor a los AELs, los PTs, todos los especialistas que entran y salen del aula, que no son suyas, que están allí. La verdad es que es una labor que ahora mismo, o sea, siempre, ¿no? Sí, pero ahora mismo, tal y como está estructurado todo, es impresionante todo lo que hacen. Es que yo las admiro. Compromiso, verdadero compromiso. Y vocación. Y vocación pura. Es, al final amar el trabajo que hacen. Es que lo aman. Entonces se dedican a ello en cuerpo y alma y salen para adelante sin ningún medio, sin ningún apoyo y lo están haciendo fenomenal. Sí. Qué bien. Bien, pues seguro que nos escuchan muchísimos profesionales o profesores que van a empezar. ¿Qué recomendaciones les haríais? Aprovechad las recomendaciones que son muy importantes. Pues formarse y seguirse formando, como hemos dicho, que no paren de formarse, porque es que hay millones de cosas que no sabemos, de estrategias, de recursos que podemos utilizar, de esa diversidad, que es que hay tantas diferencias, no es solo esos diagnósticos, esos grandes grupos, ¿no? De, pues como decíamos, ¿no? Del espectro autista, síndrome de Down, discapacidad intelectual, no, es que vamos mucho más allá y a veces nos encontramos con un alumno que tiene altas capacidades y a la vez tiene un déficit de atención con no sé qué. O un contexto en el que eso es, de vulnerabilidad, claro, que no le acompaña en la situación familiar, muchas veces también les afecta y les hace vulnerables ante todo lo que les acontece. Entonces, muchas veces no es que tengan ese diagnóstico y en función de ello tengamos que actuar, que también, pero es que muchas veces hay que atender esa parte emocional que queda relegada muchas veces y olvidada por completo. Y las emociones son fundamentales para el aprendizaje. Si no tenemos trabajada esa parte emocional que nos haga tener una disposición buena a aprender, tampoco vamos a poder hacerlo. Entonces mi recomendación, formarse. Segunda recomendación que haría, pero vamos, eso ya escapa a los docentes, ¿no? Dotar a los centros de recursos es fundamental. Que no paren de pedir, yo creo. Esa formación inicial y permanente, que sea obligatoria, la permanente y la inicial hay que cambiarla y no sé a qué estamos esperando, hay que cambiarla. Entonces, en cuanto a los docentes, si es que poco pueden hacer los pobres más de lo que hacen la mayoría, si es que se dejan la piel en el día a día, en hacerlo lo mejor que pueden. La mayoría, es que son muy pocos los casos de dinosaurios, como yo digo, que están anquilosados en su práctica, son los menos.
por suerte tenemos en este país docentes maravillosos. Sí, una gran vocación. Que quieren aprender, que quieren seguir haciendo bien su trabajo, que quieren sacar a esos niños adelante y desarrollar al máximo su potencial, ¿no? Entonces, poco se les puede pedir a los docentes, nada más que, bueno, que sigan, ¿no? Con esa pasión, con esas ganas, que sigan manteniéndola pese a todas las dificultades que no la tienen. pierdan, que no cesen y que sigan demandando lo que necesitan, porque yo creo que también de lo que no se habla no existe. Entonces, cuanta más visibilidad hay de las necesidades que existen ahora mismo, yo creo que en algún momento alguien pondrá de su parte para que esas necesidades vayan siendo cubiertas. Pero vamos, yo más que recomendación, yo querría lanzar un agradecimiento y unas palabras de ánimo y fortaleza para que continúen haciéndolo como lo están haciendo. Porque la mayoría hacen una labor encomiable, la mayoría de ellos. Entonces, que sigan así, que no pierdan, ese interés, esa motivación, esa lucha por sus alumnos. Yo les invitaría a seguir luchando pese a toda la adversidad que tienen a su alrededor, porque al final tienen todo en contra y aún así lo sacan adelante. Entonces, yo me uno a la felicitación de Natalia y que sigan así, porque la mayoría, ya te digo, que es verdad que hacemos movilizaciones, ¿no? Se podría hacer una llamada a la movilización, pero bueno, luego al final escuchan lo que quieren desde arriba, pero es verdad que hay que bajar ratios, hay que dotar eso, ¿no? De recursos y demás, pero es que eso escapa al final a lo que es la labor del profesorado propiamente. Entonces, en ese sentido, pues animarles a seguir adelante con ello. Exacto. Bueno, yo me uno a las felicitaciones. Les he dicho que teníamos dos grandes expertas, dos grandes especialistas, dos grandes didactas, que yo les animo a todos ustedes a que se unan a su observatorio, ese observatorio que tienen aquí en la universidad, tanto en el máster de educación para el profesorado en secundaria como en el máster para la educación inclusiva y personalizada. Les animo a que contacten con ellas, les pidan información y construyamos esta comunidad que hace falta para seguir luchando y para romper con todo, ¿no? Y seguir adelante. Muchísimas gracias. Creo que es un gran broche para este ciclo de conversaciones sobre educación y que era necesaria que estuvieran con nosotros Natalia Sánchez y Alba García. Muchísimas gracias. Gracias, Aurora.